Hola, ¿cómo están, alumnos? Les saluda el profesor Frank, encargado del curso de CTA. Un saludo aquí a la distancia, esperando que se encuentren bien de salud, al igual que todos sus familiares. Seguimos manteniéndonos en cuarentena y tomando en cuenta las medidas de prevención, ¿no? No se olviden el lavado de las manos con agua y jabón, ¿no? Lavado frecuentemente con agua y jabón. Y cada vez que ustedes salen también utilicen las mascarillas y los guantes para que ustedes no se vean afectados por la enfermedad denominada coronavirus o COVID-19, ¿no? Esperemos que esto termine pronto para poder reintegrarnos en nuestras aulas y que todo esto haya sido solamente algo pasajero y que no nos haya afectado, ¿no? Ya sabemos que están cobrando la vida de muchas personas, ¿no? Pero lo que podemos hacer hoy solamente es cuidar a nuestra familia, mantenernos restringidos y tratar de no salir demasiado de nuestra casa, ¿no? Y de esta manera vamos a poder reducir la capacidad de contagio, ¿no? Bueno, jóvenes, vamos a empezar la clase que vamos a desarrollar el día de hoy. El tema es genética. Genética, cuando hablamos de genética hablamos de herencia, ¿no? La genética es la ciencia que estudia la herencia biológica, la herencia, la transmisión de los rasgos físicos de un organismo, ¿no? Y cuando hablamos de genética hablamos del padre de la genética, Gregorio Mendel. Gregorio Mendel es considerado el padre de la genética porque justamente él va a ser quien puede dar a conocer los mecanismos de la herencia, ¿no? Él da a conocer a partir de un experimento, desarrolla los mecanismos de la herencia. Pero antes de empezar a hablar de Mendel, vamos a desarrollar algunos conceptos actuales que conocemos ahora, ¿no? Cuando Mendel desarrolló su experimento para poder explicar de la forma como se transmite la herencia, él no conocía nada de ADN, no conocía de los cromosomas, no conocía de gen, no conocía nada de esos conceptos, ¿no? Esos son conceptos actuales. Pero, ¿cómo Mendel, que no conocía el ADN, no conocía el cromosoma, cómo no conocía los conceptos básicos de la genética, cómo él puede explicar cómo se transmite la herencia, ¿no? Si la transmisión de herencia no es tan sencillo explicarlo, ¿no? Bueno, Mendel habla de los factores, ¿no? Que se transmiten de una generación hacia otra, ¿no? Habla de factores. Pero vamos a empezar a conceptualizar los términos que vamos a desarrollar justamente en este tema, ¿no? El primer concepto que tenemos que tener claro es qué es un ADN. El ADN es la molécula encargada de la herencia, ¿no? La molécula que se transmite en la herencia, que se transmite a sus descendientes, el ADN. Este ADN se encuentra en el núcleo, y este ADN se encuentra en el núcleo encerrado por medio de una envoltura, ¿no? El núcleo está conformado por una envoltura donde en su interior hay un ADN encargado de la transmisión de la herencia, ¿no? Cuando la célula se va a dividir, este ADN se empieza a ordenar, hay un reordenamiento del ADN. Y ese reordenamiento va a ser nada más que un empaquetamiento del ADN. El ADN se empieza a empaquetar, se empieza a condensar, ¿no? Cuando el ADN está totalmente condensado, vamos a observar esta estructura. Esta estructura se denomina cromosoma. Cuando la célula está a punto de dividirse o está ya en la dirección de la división celular, o sea, cuando está a punto de formar las células hijas, este ADN tiene que estar ordenado en forma de cromosoma, ¿no? Un cromosoma está conformado de dos bracitos, ¿no? Este brazo de acá y este brazo de acá. ¿Cómo se llaman los brazos? Aquí dice, ¿no? Cromátides. Como tienen la misma información, se dice cromátides hermanas. Esta es una cromátide, esta es otra cromátide. Las cromátides están unidas por medio de un centrómero, ¿no? Este es centrómero, ¿no? Es un centrómero, es un anillito que une las dos cromátides, ¿no? Centrómero. Ya, profesor, este es un cromosoma, este es un brazo, este es otro brazo, son dos cromátides hermanas que se unen porque tienen la misma información genética. Hasta ahí entendí. Muy bien, entonces vamos a hablar de otro concepto, el gen. El gen es el segmento del ADN que es el responsable de transmitir un carácter. Entonces, este gen transmite un carácter. Por ejemplo, el carácter para el color de ojos, ¿no? Hay un gen para el color de ojos. El carácter para el color de piel. Hay un gen para el color de piel. Entonces, cada gen
es el responsable de un carácter. Cuando el gen se transmite, cuando el gen se expresa, forma un carácter, ¿no? Entonces en el cromosoma va a haber distintos genes, ¿no? Un gen por acá, gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, ¿no? Cada gen tiene una función, tiene una expresión, ¿no? En un carácter. ¿Qué más tenemos? El gen, estos segmentos se encuentran en un espacio, ¿no? Ese espacio se llama locus, ¿no? Entonces, tenemos un espacio llamado locus. ¿Dónde se encuentra el gen? En un locus o espacio, ¿no? Todos los genes de un ser vivo, ¿cómo se llama? Genotipo, ¿no? Entonces, todo es un genotipo. Un genotipo son todos los genes que hay en un ser vivo. Pero Mendel habla de factores. Cuando Mendel habla de factores, habla de gen, ¿no? Habla de gen, ¿no? Pero esos genes, ¿dónde se encuentran? En el cromosoma, ¿no? Entonces, Mendel habla de factores. Mendel habla de un factor dominante y un factor recesivo. O sea, que en un gen puede haber un gen dominante o un gen recesivo, ¿no? O sea, en un gen puede ser dominante o recesivo. El dominante es que siempre se expresa, y el recesivo es que no se expresa, se mantiene oculto, se encuentra al lado de un dominante. Entonces vamos a expresar el gen puede ser de dos tipos, ¿no? El gen puede ser dominante o recesivo, ¿no? Pero los genes siempre están en pares, ¿no? Nunca están de forma unitaria, siempre están en pares, ¿no? Y esos pares le llama Mendel le llama factores, ¿no? Siempre los genes están en pares. Entonces en un cromosoma vamos a encontrar un gen, ¿no? Un gen, y en otro cromosoma, porque se recuerda que son cromosomas homólogos, ¿no? Otro concepto importante son los cromosomas homólogos. Si tus células tienen, por ejemplo, un cromosoma de tu papá y un cromosoma de tu mamá, ese par de cromosomas que provienen de tu papá y tu mamá se llaman cromosomas homólogos, ¿no? Homólogos, porque provienen de tu papi y de tu mami, ¿no? Entonces, cuando tenemos los cromosomas homólogos, acá tenemos, ¿no? Un cromosoma de papá y un cromosoma de mamá. Cuando tenemos los cromosomas homólogos, vamos a tener gen de un tipo y gen de otro tipo, ¿no? Vamos a ver qué combinaciones va a haber del gen, ¿no? Por ejemplo, acá, cromosomas homólogos, ¿no? Entonces, cuando los cromosomas homólogos están apareados, ¿no? Vamos a tener un gen en un cromosoma, un gen, y aquí otro gen. Las combinaciones pueden ser de tres tipos, ¿no? Si un gen en un cromosoma es igual que en el otro, se llama homocigoto. Un poquito, ¿no? Sí, iguales. La letra A está simbolizada por la letra A, ¿no? Si son iguales, homocigoto, ¿no? Gen igual. Pero puede ser mayúscula o minúscula. Por eso, ¿por qué mayúscula y minúscula? Lo que pasa es que si es dominante, o sea, si se expresa siempre, si es dominante, se pone con letra mayúscula. Por eso si es recesivo, se pone con letra minúscula. Entonces tenemos aquí, en la primera combinación tenemos dos genes dominantes, y aquí tenemos dos genes recesivos, y el último es cuando tiene una combinación, ¿no? O sea, tiene un dominante y un recesivo, ¿no? Tiene un dominante y un recesivo. Y cuando tiene un dominante y un recesivo se denomina heterocigote, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos observando, ¿no? Homocigote si son los dos dominantes o los dos recesivos, y heterocigote si es un dominante y un recesivo. Ahora sí vamos a hablar de Mendel, ¿no? Vamos a hablar de Mendel. Es un monje austriaco que realizó un experimento, ¿no? Como base de sus conocimientos que desarrolló él en la Universidad de Viena, ¿no? Él es un monje austriaco, ¿no? Él estudió en el monasterio de Viena, estudió ciencias naturales, ¿no? Y sus conocimientos lo consolidó justamente en los experimentos que él realizó, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, a una planta llamada chicharro, o también le llaman legumbre, o también le llaman arveja, ¿no? La arveja. Esta legumbre o arveja, ¿no? Tiene tres características importantes que le permitió a Mendel desarrollar ese experimento, ¿no? La primera es que es de fácil cultivo, ¿no? Se cultiva rápidamente, no tiene plagas, ¿no? Que también otra característica es que tienen flores hermafroditas. Es importante la presencia de flores hermafroditas porque gracias a eso Mendel va a desarrollar justamente sus cruces de una manera eficaz, ¿no?
Entonces, esta planta tiene flores hermafroditas. ¿Qué es una flor hermafrodita? Les comento, a ver, las flores hermafroditas son aquellas flores que presentan un órgano masculino, la antera, y un órgano femenino en una misma flor, ¿no? Flor hermafrodita. Entonces Mendel empieza a cruzar, ¿no? Cruza una planta masculina con una planta femenina. Pero como son hermafroditas, ¿cómo hace? No va a cruzar dos hermafroditas, ¿no? Entonces lo que va a hacer es Mendel, a una flor hermafrodita le va a quitar ¿qué? Le va a quitar sus estambres, o sea, el órgano masculino, y solamente quedaría el femenino. Y la otra flor va a transmitir sus granos de polen, o sea, sus gametos masculinos, ¿no? Va hacia la planta que solamente tiene este órgano femenino, ¿no? Entonces, este de aquí lo convierte en hembra y el otro en macho, ¿no? Y va a hacer sus cruces. Listo, eso es lo que va a desarrollar Mendel, va a desarrollar los cruces en esta plantita, ¿no? Esta planta tiene características antagónicas. Vamos a ver qué características tiene. Vamos a empezar por aquí. Por aquí tenemos, por ejemplo, la observación que hace él de su flor, de su semilla, de su fruto, ¿no? De su tallo, ¿no? Lo que va a observar. ¿Qué observa? A ver, vamos a ver. En la flor, ¿qué observa, por ejemplo? El color de la flor, ¿no? Las flores pueden ser púrpuras o blancas. No hay intermedia. Púrpura o bien blanca, ¿no? Son características opuestas. En la flor tenemos, en la posición de la flor, pueden tener una flor a lo largo del tallo, ¿no? Como vemos acá, esta flor morada a lo largo del tallo. O puede tu flor estar en la parte del ápice, ¿no? Si está a lo largo del tallo sería axial. Si está en el ápice se llama terminal. Flores en cuanto a su posición. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, aquí el fruto, ¿no? El fruto, el contenido, que es la semilla, ¿no? La semilla, por ejemplo, la semillita de este fruto puede ser, en cuanto a su color, en cuanto a su forma, de la manera siguiente, ¿no? El color puede ser amarillo, ¿no? O puede ser verde. En la forma puede ser lisa, redondita, o puede ser rugosa, ¿no? En cuanto al fruto, que se llama vaina, así se denomina, ¿no? No es una palabra grotesca, sino la vaina es un término que se le da al fruto de esta planta, ¿no? La vaina puede ser, en cuanto a su color, amarillo y verde, y en cuanto a su vaina, en cuanto a la forma, perdón, puede ser inflada o constreñida, ¿no? Ahí tenemos a la vaina. ¿Qué más tenemos, profesor? Y por último el tallo, ¿no? Mira, el tallo puede ser un tallo largo, ¿no? Un tallo largo, o puede ser un tallo corto, ¿no? Un tallo largo y un tallo corto. Es lo que observamos acá. Vamos a hablar ahora de las leyes mendelianas, ¿no? El primer principio. La primera ley de Mendel consiste en el principio de la uniformidad. Uniformidad. ¿Qué dice la ley de la uniformidad? En la ley de la uniformidad dice lo siguiente, ¿no? En la uniformidad dice lo siguiente. Ok. Si tenemos dos plantas, ¿no? Dos plantas homocigotes. Profesor, habló de homo significa igual, o sea, tiene dos genes iguales, ¿no? Sí, aquí tenemos dos genes iguales. Pero estos genes, ¿cómo son? Dominantes, ¿no? Y de acá, recesivos. Mendel, ¿cómo sabe que uno es dominante y no es recesivo? El dominante es el que más se expresa, ¿no? Si yo observo un carácter que se expresa más, o sea, es el dominante, y el que se expresa menos, es el recesivo. Entonces, pero Mendel no sabía en un momento, no sabía quién era dominante o quién era recesivo, no solamente él agarró, no cruzó una planta. Lo que sí aseguró Mendel es que su planta sea línea pura, o sea homocigote, ¿no? Agarró una planta de tallo alto y una planta de tallo bajo. Hasta ahí él no sabe exactamente quién es dominante o no, no sabe, ¿no? No sabe. Entonces, ¿qué hizo? Hizo sus cruces de esta manera, ¿no? En eso consiste el principio de la uniformidad, ¿no? Entonces, agarró una planta de tallo alto con una planta de tallo bajo, ¿no? Las cruzó, ¿no? Líneas puras. Profesor, ¿cómo obtuvo líneas puras? Obtuvo líneas puras por medio de la autofecundación. Recordemos que es una planta hermafrodita. Ellos mismos se autofecundan, ¿no? Como están los dos órganos sexuales, se autofecundan. Entonces, si yo hago que se autofecunden en varias generaciones, esa planta, voy a obtener líneas puras o homocigotes, ¿no? Recordemos eso. Entonces, mire, tenemos aquí una planta de tallo alto y una planta de tallo bajo. Son líneas puras. Pero no sé quién es el dominante y quién es el recesivo. No sé hasta ahí nada, ¿no? Mendel no sabe nada. Entonces agarró y lo cruzó. Y cuando lo cruzó, ¿qué obtuvo, por ejemplo? ¿No? Obtuvo, todas las plantas eran altas, ¿no? Si al cruzar una planta de tallo alto con una planta de tallo bajo, todas salieron altas.
Entonces, él observó que las plantas de tallo altas, ¿qué son? ¿Qué son? Dominantes. Claro, dominantes, pues si son frecuentes